Vamos a ver. Simón, es el único que se ha conectado. ¿Qué más ve? Ya mismo Bien, se me conecta. hará. Se escucha la voz clarito, ¿está bien? Sí, loco. Clarititititito. Buenas, tengo el micrófono aquí al ladititito. Yo estoy igual aquí. Aquí está todo un desastre. Voy a apagar la cámara. ¿Qué te iba a decir? Salud. Estoy tomando yogur. Salud. Simón. Simón. Es que desastre es otra cosa. Vamos a ver. Hoy no se conecta nadie, ve. Sucio. Yo digo que vos eres el primero que se conecta. Ya les Así. mandé el link. Vamos a ver quién. Chiquitita, 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 hermosa. Mientras vos, yo te escucho, voy a seguir Hola, estudiando, loco. Cami. Hola, Cami. ¿Cómo estás? Hola con todos. Vamos a ver. Esperen, vamos a esperar un ratito, unos 5 minuticos más a ver si alguien más se conecta para empezar la clase. Si no empezamos los que estemos. Y ahí les mandamos la clase grabada a los demás. Hola. ¿Quién se va conectando? Ahí está Hola, Panchito. el Dani. Hola, Robert, ¿cómo estás? Muy Hola, Dani. ¿Cómo andan? Buenas noches con todos. Vamos, ya. Voy a descargar este PDF. Ok, entonces voy a necesitar el día de hoy para esta clase, voy a necesitar de su participación. Entonces, si es que pueden ahí ser participativos para la clase de hoy, les agradezco un montonazo. Porque vamos a, sobre todo no quiero que se me vaya a ir algo de lo que, o que se vaya a malentender cualquier cosa de las que diga. Entonces, necesito de su retroalimentación siempre. Y también para que, bueno, sea más interesante la clase, ¿no? Entonces, esta es nuestra segunda clase de Génesis. Y ahora sí vamos a comenzar. Y para comenzar vamos a comenzar en oración ya para que también Dios nos ayude en este tiempo de aprendizaje. Ok, como veo a todos con sus cámaras apagadas, voy a orar esta vez yo. Ya desde la próxima clase les voy a pedir que me ayuden con la oración inicial. Pero como están ocupaditos, ahí oramos, ¿ya? Un saludo, hermano Raulito. Qué bueno tenerlo por aquí. Mi hermano Panchito, muy buenas noches. Hermanos, buenas noches. Dios les bendiga. Perdón. Bendiciones. Bien, entonces vamos a orar para comenzar. Amado Dios, Dios bueno, Dios nuestro Señor, gracias por este espacio que nos permites tener para conversar acerca de tu palabra, para aprender, Señor. Te pedimos que
nos des la sabiduría para la clase del día de hoy, Señor, para los desafíos que nos puede plantear, también los nuevos aprendizajes, y que sobre todo tú seas con nosotros, guiándonos, animándonos en medio de los momentos de aprendizaje. Señor, dejamos esta clase en tus manos para, Señor, seguir aprendiendo de ti, y sobre todo porque muchas veces tenemos preguntas en nuestra mente, en nuestro corazón, y queremos, Señor, que este espacio sirva para hablar acerca de esas cuestiones que hay en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. Dejamos este tiempo en tus manos y te pedimos que bendigas a los hermanos que asisten y también a los que van a asistir en los siguientes clases, Señor. Dejamos este tiempo para que tú lo tomes el control de todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, entonces vamos a iniciar la clase del día de hoy. Y bueno, para iniciar la clase del día de hoy quisiera que podamos, que me ayuden a recordar un poco lo que estuvimos viendo la semana pasada para ver si es que hay alguna duda, si es que si es que se nos quedó algo más que nada de la clase pasada, y también para reforzar de pronto si hay algo que se nos olvidó, ¿no? Entonces, les pediría que puedan ahí, unas 2 personas por lo menos, contarme qué recuerdan de la semana pasada. Obviamente los que estuvieron presentes, ¿no? La semana pasada. Y los que no, contarles que las clases se graban. Entonces, si es que usted no asiste a alguna por alguna situación, podemos tenerlas grabadas. Ya voy a subirles la primera clase para que la puedan revisar también y puedan despejar cualquier duda. Ok, entonces abrimos el micrófono para que me digan qué se acuerdan de la semana pasada, de lo que conversamos la semana pasada. No todos a la vez, por favor. Ay, mi hermano Batista, bueno, algo de lo que recuerdo, habíamos hablado sobre la creación, habíamos hablado sobre cómo el Señor puede haciendo día tras día la obra aquí en la tierra, ¿no? Ay, había otros puntos que se me van ahorita, que sí tenía en la mente, mi hermano. Ok, sí, está bien, hermano. Gracias ahí por el aporte, por estar siempre dispuesto a participar. Y sí, lo último que estuvimos hablando era la lectura que hicimos acerca del Génesis 1, ¿no es cierto? Y les pedí que traigan así preguntas acerca del Génesis 1, de lo que nos cuenta la Biblia. Pero antes del Génesis 1 hicimos como un preámbulo, una introducción a la lectura del libro de Génesis en general. Entonces, si alguien se acuerda algo de eso, sería el tiempo propicio para que nos cuente, y si no, pues vamos a tener que repasarlo un ratito. Si no, lo repasamos brevemente. ¿Alguien más que quiera ahí participar y contarnos qué se aprendió en la clase pasada? Ok, está bien, no pasa nada si es que no se acuerdan. Vamos entonces a hacer un repaso breve de, de lo que vimos la clase pasada, y recordando, ¿no? Eh, lo que veíamos era una introducción hacia cómo leer el Génesis de una manera un poquito diferente a la que estamos acostumbrados a leerlo, ¿no? Decíamos, o había en las diapositivas esta frase de que hay que leer con los lentes correctos, ¿no es cierto? Y cuando hablábamos de leer con los lentes correctos, decíamos que siempre cuando leemos un texto, cuando nos acercamos a un conocimiento, lo hacemos desde lo que somos, ¿no es cierto? Desde nuestras experiencias, desde nuestra propia manera de ver el mundo, y que para leer el Génesis deberíamos intentar apropiarnos de otros lentes, ¿no es cierto? De verlo como un libro antiguo, escrito para personas de la antigüedad, ¿no es cierto?
Entonces, en ese sentido, estábamos hablando acerca de los lentes con los que deberíamos procurar leer el texto este del Génesis. Entonces voy a hacer un recuento breve para que no se nos vaya la hora en eso, pero un recuento breve de lo que vimos la semana pasada y también recomendarles que vayan tomando nota de las cositas que puedan ir aprendiendo para, para conversarlas. También otra vez recordarles que siempre pueden abrir su micrófono e interrumpir, no hay problema si es que yo estoy hablando, usted prenda su micrófono, interrumpa y haga la pregunta que tenga que hacer. Siempre este tiempo es más rico, no porque yo hable más, sino porque ustedes pregunten más, ¿no? Entonces, eso es importante. Vamos a repasar entonces lo del Génesis, el capítulo, bueno, en la clase introductoria, como quiera. Vamos a darle. Regálenme un segundo. Nana, ven acá. Ven, cuál. Ok, vamos a ver. Ahí está, corre. Entonces ahí estamos viendo unas diapositivas. Voy a ponerlo en modo de presentación. Y ahí vamos a tener mayor control. Ok, entonces vamos a volver a ver las diapositivas de la clase anterior así brevemente para que se vayan acordando. Y de una vez vemos las diapositivas de la clase de hoy que están ahí seguidas. Ok, entonces Génesis, una guía para curiosos, era el título que le habíamos puesto. Y la propuesta inicial era de leer el Génesis con los lentes correctos y ya vemos que nos referíamos a que Génesis es un texto bueno, la Biblia entera es un texto del mundo antiguo que no corresponde a nuestra época, por lo tanto, para entenderlo de mejor manera, necesitamos entender a qué mundo pertenece, ¿no? Entonces aquí decía la introducción, cuando abrimos la Biblia, especialmente los primeros capítulos del Génesis, no estamos entrando en una sala de laboratorio, sino en un mundo simbólico. Y aquí es bueno que recordemos esta palabrita, simbólico, narrativo y profundamente espiritual del antiguo Oriente Próximo. Los autores bíblicos no pensaban como nosotros, ni tenían las mismas preguntas, ni las mismas categorías científicas o filosóficas. Si leemos Génesis, en especial estos capítulos del 1 al 11, como si fueran una crónica científica sobre el origen del universo, al estilo de los libros de Stephen Hawking o los libros de divulgación científica o videos de divulgación científica, nos vamos a perder del verdadero propósito del texto. O sea, que el propósito del Génesis no es ser una crónica científica de la creación del universo, sino que tiene otro propósito, ¿no es cierto? Un propósito espiritual, un propósito de mostrarnos teológicamente a Dios, ¿no? El Génesis 1 habla de un mundo creado en 6 días con un descanso en el séptimo. No es un manual de astrofísica, sino una estructura litúrgica. Y eso lo vamos a hablar un poquito después. También vimos que los textos de la Biblia y particularmente los textos de la Torá, que son los 5 primeros libros de la Biblia, combinan diferentes maneras de contarnos las cosas, ¿no? Los relatos, la narrativa, o sea, los relatos, las historias, las genealogías, que también vamos a ver mucho en el libro de Génesis, pero también la poesía, los símbolos y todas esas cosas para dar sentido a la vida, ¿no? Para explicarnos el porqué de las cosas, ¿no? Ok, y aquí veíamos la explicación de cómo sería leer con ojos modernos y cómo sería leer con ojos antiguos, ¿no es cierto? Con ojos del mundo antiguo. Por una parte veíamos que el hombre moderno siempre se pregunta sobre el cómo se formaron las estrellas, cómo emergió la vida, y las preguntas, ¿no? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Ese tipo de cosas, o cómo es posible que eso pasara de esa manera, o cómo fue la sucesión de los actos de la creación, ¿no es cierto? Todas esas cosas son las que le pone énfasis el hombre moderno, el hombre de nuestro tiempo. Sin embargo, el ser humano antiguo
tiene otras preguntas, ¿no? ¿Quién es Dios? ¿Cuál es nuestro lugar en el mundo? ¿Por qué existe el mal? ¿Cuál es nuestro propósito o a qué estamos llamados? ¿No es cierto? Y entonces, en ese sentido, los libros de la Biblia lo que pretenden contarnos, o lo que nos cuentan, lo hacen con, con una intención bien clarita, ¿no? Y la intención clarita es contarnos acerca de la identidad de ese pueblo, ¿no? Un pueblo que, que se encuentra en un entorno difícil, ¿no? Desde los estudios bíblicos se considera que la redacción final del Pentateuco, de los 5 primeros libros de la Biblia, es bastante posterior a lo que podríamos pensar. Estamos hablando de una época de los últimos 500 años antes de Cristo, ¿no? La época en donde ya retorna el pueblo judío del exilio de Babilonia, o bueno, entre el exilio y el retorno del exilio, por ahí podría haberse editado los libros del Pentateuco, y entonces ahí nos muestra cómo este pueblo que no encontraba su identidad, porque había sido un pueblo que se le llevó cautivo a otros lugares, necesitan estos relatos para volver a recordar de dónde vienen y quién es su Dios, ¿no es cierto? Por eso dice acá la diapositiva que vemos que estos relatos, los de Adán y Eva, Caín y Abel, los del diluvio, la Torre de Babel, no son simplemente cuentos de cosas que pasaron, sino memorias teológicas. O sea, recordamos quién es Dios y lo que Dios hizo, y narrativas identitarias, recordamos quiénes somos a través de nuestra historia, ¿no es cierto? Es lo que le pasa al pueblo judío. Ok, y hasta ahí creo que quedamos en las diapositivas anteriores, porque esta era una especie de conclusión. Entonces veíamos que en el Génesis entonces no todo se entiende de inmediato, hay muchos símbolos, hay gestos, hay ecos del pasado, pero ahí está la riqueza de este libro, ¿no es cierto? Ahí está la sabiduría milenaria de este libro. Ok, entonces hasta ahí fue lo que vimos la clase pasada. Y hasta ahí también podemos hacer una pausa para recibir preguntas. Si alguien tiene preguntas, entonces con respecto a esta primera parte es el momento propicio para expresarlas. O si es que no se entendió nada de lo que dije, también me lo pueden hacer saber para ver cómo lo explico de otra manera. ¿Siguen por ahí? ¿Todavía no duermen? Sí, aquí. Ok, ¿no hay preguntas por si acaso? No, Panchito, todo está claro. Ok, si no está claro, igual avísenme porque esta parte viene más cargada, ¿no? Y vamos a ver algunas palabras raras y algunas cosas, algunos conceptos extraños, pero antes de que me crucifiquen, entonces más bien pregunten y lo discutimos, ¿no? Lo primero que vamos a aprender es estas palabritas de aquí, ¿no? Los relatos cosmogónicos y la construcción de la identidad. Con relatos cosmogónicos nos referimos a las historias que nos cuentan el origen. Eso de cosmogónicos es una palabra que tiene dos raíces. Por un lado, esto gónico viene de Génesis, el origen. Génesis significa el origen y cosmos significa el mundo o el universo, ¿no? Entonces, los relatos que nos cuentan acerca del origen del universo, del origen del mundo, se llaman relatos cosmogónicos. Y ahí y hay otras maneras de llamarlos, que la vamos a ver en las siguientes diapositivas, pero lo interesante es que estos relatos que nos cuentan el origen del mundo tienen la intención de construir la identidad de los pueblos, ¿no? No solamente hablando del pueblo judío que le pasa esto, sino que muchos pueblos construyen la identidad, construyen la explicación de quiénes son a través de estos relatos, ¿no? Cuando nos preguntamos entonces cómo comenzó el mundo, lo que también nos preguntamos es quiénes somos, de dónde venimos y a qué pertenecemos, ¿cierto? Ahí hay una cosa bien interesante. La pregunta acerca del origen
no solamente es una pregunta por curiosidad científica, sino es una pregunta que también tiene que ver con nuestra propia identidad, ¿no es cierto? De que para qué soy llamado, quiénes somos, de dónde venimos, cuál es nuestro propósito. En todas las culturas antiguas, los relatos del origen o relatos cosmogónicos no solamente daban una explicación sobre el universo, sino que establecían un marco de sentido colectivo, eso que estamos conversando ahorita mismo, ¿no es cierto? Y esto les pasa no solamente a la cultura hebrea, sino a todas las culturas antiguas. Y ahí mismo, entonces vamos a ver otra manera de decirle a los relatos cosmogónicos. Y un relato cosmogónico también puede ser lo que se llama un mito fundacional. Y mito no es una palabra, bueno, ahora en el mundo moderno usamos mito como para decir mentira, ¿no? Es una palabra que la relacionamos con mentira, pero mito no significa mentira, sino que mito se trata de un relato simbólico, un relato que está lleno de símbolos que más allá de decirnos con exactitud las cosas, lo que no, con exactitud científica me refiero a las cosas, lo que nos está contando es a través de símbolos, narrando los orígenes de un grupo, una institución o los orígenes del mundo, y tiene la función de que la gente que sabe del relato se sienta que comparten cosas en común, ¿no es cierto? Todos los que son parte de un pueblo entonces van a tener sus propios mitos fundacionales y esto podemos llevarlo a nuestras clases de historia de pronto del colegio o a las clases a diferentes cosas que hemos aprendido por ahí. Y hay diferentes maneras en que la gente dice que se creó el mundo, ¿no es cierto? Los incas tienen una manera de cómo se creó el mundo, dice que Viracocha sale del agua y crea todas las cosas, ¿no es cierto? Y ahí la gente de Mesopotamia va a tener sus relatos de cómo se creó el mundo, la gente de Egipto va a tener otros relatos acerca de la creación del mundo. La gente desde diversas partes del mundo va a tener diferentes relatos, ¿no? También tenemos los relatos de los griegos, de los romanos, de diferentes lugares. Cada quien tiene su relato que comparte un pueblo, ¿no es cierto? Y eso le da legitimidad y también le da cohesión a una comunidad. Como veíamos antes, no se trata de mentiras o fantasías. Esa es una mala definición de lo que significa la palabra mito. Se trata de verdades profundas que son expresadas de otra forma, de una forma narrativa y simbólica. O sea, no es que el mito es una mentira y yo estoy diciendo aquí que todo lo que dice el Génesis del 1 al 11 es mentira. Lo que estoy diciendo es que no se trata de una mentira o una fantasía, sino de una verdad que está expresada como una historia y como una historia que no solamente nos habla de exactitud científica, sino de símbolos que van a tener cada uno su significado. Por lo tanto, el mito no se verifica con la ciencia, sino que se interpreta desde la cultura. Aquí también quiero hacer una pausa para ver si hay alguna cosa que discutir antes de seguir. Ok, yo esperaba que con esto que con esto se armara un pequeño debate, pero les veo ahí un poquito ocupados, entonces no hay problema, podemos continuar. Si no hay ninguna cosa que quieran acotar a lo que estamos hablando o alguna aclaración que quieran. Bien, entonces vamos a ver cómo funcionaban estos mitos fundacionales o relatos cosmogónicos en el mundo antiguo. Tenemos dos pueblos súper importantes en la parte del Medio Oriente Próximo en la antigüedad, que van a ser los pueblos de Egipto, que va a ser una gran civilización. Ustedes conocen Egipto seguramente por los jeroglíficos, por las pirámides, por también la historia bíblica, ¿no es cierto? La idea de que José fue gobernador de Egipto y que después el pueblo judío o el pueblo hebreo más bien va a ser esclavizado en Egipto, ¿no?
Eso por un lado, y por el otro lado tenemos a Babilonia, que tal vez aquí deberíamos hacer una acepción y poner más grande Mesopotamia, no tanto Babilonia. Pero Babilonia sería el imperio que está al otro lado, el pueblo que también crece mucho y es muy grande, pero que está desde el otro lado. Y estos pueblos tienen sus propios relatos cosmogónicos, como les decía hace un ratito, y vamos a ver cómo funcionan esos relatos y cómo se relacionan con los relatos del pueblo hebreo. Y el pueblo, puse así el orden con una intención. Babilonia está como a la parte, al un lado del pueblo hebreo, Egipto está al otro lado y ellos están en el medio, ¿no? Entonces vamos a ver cómo desde las dos partes, tanto desde los egipcios como desde los babilonios o los mesopotamios, van a influir en las ideas de la creación de los hebreos, ¿no? Entonces el mito fundacional o el relato de la creación de Babilonia se llama el Enuma Elish, y ya vamos a ver cómo se relaciona con el Génesis, y vamos a ver también uno de los relatos, porque en Egipto hay muchos relatos, pero escogí este que se llama la Ogdoada, porque este relato también va a tener algunas similitudes con el relato hebreo. Ok, entonces vamos para adelante. Aquí presten bastante atención. Aquí tenemos entonces las dos civilizaciones de las que les hablaba. Por un lado, Mesopotamia, que Mesopotamia va a ser la civilización que está entre los ríos Tigris y Éufrates, esta zona de acá. Y por otro lado, Egipto, que va a estar en la parte de acá. Este es la península del Sinaí, se le llama, y acá está Egipto, que con el río Nilo que va a estar también por aquí. Y en medio de estas dos civilizaciones, acá Mesopotamia y acá Egipto, en este pedacito donde está esta flecha de aquí, tenemos a la tierra de Canaán, a la tierra de la Biblia, a lo que se le conoce entre los estudios bíblicos como el Levante Mediterráneo o la media luna fértil, ¿no? Que es la tierra en donde viven los cananitas, bueno, todos los pueblos de los que nos narra la Biblia, sobre todo en el libro de Jueces y en los libros de Reyes y de Crónicas, están habitando en esta parte de aquí. Y también es la tierra que ahora habita también en la nación de Israel y también Palestina, Cisjordania, Gaza, todo está por esta zona de aquí, en lo que se llama la media luna fértil, como les decía. Entonces está el pueblo de Israel o el pueblo hebreo está entre dos civilizaciones gigantes, la egipcia y Mesopotamia. Aquí también vemos un poco mejor, aquí o de más cerca, a la región de Mesopotamia, donde va a estar el pueblo babilonio, pero también el pueblo asirio, y después, posteriormente, los persas van a tener sus reinos aquí en Mesopotamia. Y Mesopotamia entonces también está, miren, aquí hay una ciudad interesante, Ur, que es la ciudad que menciona la Biblia y que nos dice que de ahí sale el patriarca Abraham, ¿no? Eso por un lado, y aquí vemos también, si es que se logra ver ahí en sus pantallas, aquí están como las ciudades de ahora, ¿no? Tenemos aquí Egipto, el delta del Nilo, y aquí está lo que sería Tiro y Sidón, aquí está Jerusalén y todas las ciudades aquí en estos mapas pequeñitos. Eso solamente como para ubicarnos en el espacio y saber cómo Israel o el pueblo hebreo comparte su espacio de vida con estas dos civilizaciones grandes. ¿Por qué les muestro esto? Porque los relatos de estas dos civilizaciones, el Enuma Elish babilonio y la Ogdoada de Egipto, van a compartir algunas similitudes con el Génesis 1 sobre todo. Entonces ya leímos el Génesis 1 y ustedes conocen también un poco mejor el relato de Génesis 1, de los 6 días de la creación y de cómo dice Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, dice, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver un poquito acerca de este relato del Enuma Elish, ¿no? El Enuma Elish es un relato de origen babilonio y que
probablemente está datado entre los siglos XVIII y XII antes de Cristo. O sea, estamos hablando del año 1200 o el año 1800 antes de Cristo. O sea, casi 2000 años antes del nacimiento de Cristo, ya había este relato del Enuma Elish, el relato de la creación babilonio. Es un tipo de relato mitológico, o sea, ya vimos que mito no es mentira, sino que es otra cosa, ¿no es cierto? Y normalmente era recitado en festividades religiosas en Babilonia, ¿no? El relato es el siguiente, ¿no? El universo comienza en un estado de caos, representado por dos deidades primordiales que de hecho son deidades del agua, ¿no? La una deidad masculina es Apsu, que es como la que representa el agua dulce, y Tiamat es la deidad femenina que representa el agua salada, ¿no? Y de su unión, de la unión de estos dos dioses que representan el agua dulce el uno y el otro el agua salada, nacen los otros dioses que terminan rebelándose en contra de ellos, ¿no? Entonces, estos otros dioses que serían hijos de Apsu y de Tiamat, se rebelan contra ellos, asesinan a Apsu y Tiamat se enfurece, ¿no? Y cuando Tiamat, la diosa del mar, se enfurece, declara la guerra a todo el mundo y todo se vuelve un caos, ¿no? Y entonces, cuando todo está vuelto un caos, porque el mar está hecho todo un caos, el dios Marduk, que es el dios principal de los babilonios, representa el orden y derrota a Tiamat en una batalla cósmica, ¿no? Y con el cuerpo de ella, con el cuerpo de Tiamat, crea el cielo y crea la tierra. Y luego crea a los seres humanos a partir de la sangre de un dios rebelde, ¿no? Para que sirvan a los dioses, o sea, crea al ser humano como servidumbre. ¿Ok? Entonces vemos ahí algunas cosas que se parecen bastante al relato de Génesis, ¿no? El hecho de las aguas, del desorden en las aguas, ¿no? Y de que la creación nazca de las aguas, tiene una similitud con el relato del Génesis, pero también la idea de Marduk como Dios separando o creando el cielo y la tierra, ¿no? Como vemos que hace también Dios en la Biblia, ¿no? El mensaje central es entonces que el cosmos surge a partir de un conflicto entre el caos y el orden, ¿no es cierto? El conflicto entre la diosa Tiamat, que crea el caos en el agua, y el orden que viene de parte de Marduk, ¿no? Y el ser humano es creado para trabajar para los dioses, ¿no es cierto? Este relato legitima el poder de Marduk por una parte, y también legitima la supremacía de Babilonia como, eh, como civilización poderosa, ¿no? Por otro lado, tenemos este relato de acá, que es el relato egipcio, que de la Ogdoada, ¿no? Y el relato egipcio de la Ogdoada data más o menos de 2700 años o 2200 años antes de Cristo. Vemos ya varios siglos antes también. Y este también es un tipo de relato mitológico que tiene mucho simbolismo ahí. Y vamos al resumen directamente, ¿no? Nos cuenta que antes de la creación existía un caos acuático. Y este caos acuático se llamaba Nun, ¿no? Y de este caos acuático emergen del agua 8 dioses, 8 divinidades agrupadas en cuatro pares masculinos y 4 pares femeninos, ¿cierto? Son 4 deidades masculinas y 4 deidades femeninas, ¿no? Y eso significa la Ogdoada, 8 dioses, ¿no? Y estos representan distintos aspectos, no del orden, sino del caos, ¿no? Y aquí está lo que representa cada dios. Nun y Naunet representan las aguas primordiales, He y Jaunet representan el infinito, Kug y Kauket representan la oscuridad, y Amun y Amaunet representan lo oculto, ¿no? Eh, la interacción entonces entre estos dioses, de esta interacción entre el caos y los dioses y el agua, surge una especie de huevo, ¿no? Lo que dice aquí un montículo primordial. Y ese huevo, como una isla que emerge del agua, y sobre el huevo aparece un dios, el dios creador, ¿no? Que es identificado con el dios egipcio del sol, que es Ra. Y de ahí crece, y este dios ya da origen a los demás dioses y crea toda la tierra, ¿no? Entonces, desde este relato de la Ogdoada,
vemos que el universo nace desde el agua primero y de una matriz de dioses, ¿no? De fuerzas de dioses. Por un lado, la creación es cíclica, es ordenada y está ligada al equilibrio cósmico, pero el caos no desaparece. Y son los dioses los encargados de darle un orden al caos. Estos son dos relatos entonces que tienen algunas similitudes. La similitud principal de los tres relatos con el relato de la creación es que el mundo viene del agua y tiene que ver con el caos, ¿no? Y aquí vamos a ver una tabla comparativa que hice con los diferentes relatos. No se olviden que pueden interrumpirme en cualquier momento, ¿no? A veces me preocupa que no hablen nada porque parece que no lo estoy haciendo bien, pero ahí me cuentan cualquier cosa. Ok, entonces aquí tengo una tabla comparativa. En la primera vemos como características de cada relato, ¿no es cierto? Aquí está el Enuma Elish, la Ogdoada y el Génesis por último, ¿no? Tienen diferente lugar. El Enuma Elish es de Babilonia, la Ogdoada es de un lugar que se llama Hermópolis en Egipto, y el Génesis corresponde al pueblo de Israel o al pueblo hebreo, ¿no? Vamos viendo también aquí las épocas en las que probablemente cada uno de estos relatos se fue escrito. El Enuma Elish correspondería a 1800 o 1100 años antes de Cristo. La Ogdoada sería más antigua todavía y podría ser desde 2700 años antes de Cristo. Y el Génesis, en cambio, tendría un origen bastante posterior, mucho más cerca al año en que Cristo nació, que sería el siglo X, del siglo X al siglo V, ¿no? Probablemente la redacción de los relatos del Génesis, sobre todo del relato de Génesis 1. Ok, entonces el estado inicial del cosmos, ¿no? En todos hay caos y el caos viene del agua, ¿no? Dice el Génesis, la tierra estaba desordenada y vacía, ¿no? En todos los relatos tienen caos y agua. Los agentes de la creación, ¿no? Marduk crea la tierra según el relato babilonio. Eh, Estas fuerzas que se contraponen crean a este dios solar, a Ra, en el relato de la Ogdoada. Y en Génesis 1 no es ni Marduk ni estas fuerzas, sino que es un Dios único, personal y soberano, ¿no es cierto? El Dios que la Biblia va a llamar Elohim. Es una diferencia que ya vemos. Hay similitudes, pero también hay diferencias, ¿no? Ahí vemos entonces también el medio de creación de las cosas, ¿no? En el relato de babilonio del Enuma Elish, se crea a través de la violencia, ¿no? La batalla entre los dioses y la rebelión de los dioses y todo eso propicia la creación, ¿no? La violencia en ese sentido es creativa, ¿no? En la Ogdoada egipcia es como que esas fuerzas están interactuando y de la nada sale un huevo gigante con el dios Ra, ¿no? Ese montículo. Y es la manera de crear, ¿no? La interacción de las fuerzas. Pero el Génesis nos cuenta una historia diferente, que es que Dios crea las cosas a través de la palabra. Y ahí hay una cuestión diferente y simbólica también. Ok, después vemos otras características de los relatos. En el primer relato, el ser humano es creado de la sangre de un dios rebelde y es creado como servidumbre, ¿no? En el relato babilonio. En el relato egipcio, no se nos habla de la creación del ser humano, solo se nos dice que este dios Ra crea todo, pero hay otros relatos egipcios que nos hablan de que el hombre fue moldeado con barro, ¿no? Y algo relevantísimo del Génesis 1, que es diferente a los otros dos relatos, es que el hombre es hecho a imagen de Dios, ¿no? Y esa imagen de Dios no quiere decir que el hombre físicamente se parece a Dios, sino que la imagen de Dios tiene que ver con la dignidad humana y con la responsabilidad del hombre, ¿no? Ser hecho a imagen de Dios nos da una cosa plus que no tiene el resto de la creación. Esa es la visión del ser humano del Génesis, ¿no? Por otro lado, tenemos ahí
el orden cósmico. ¿A qué nos referimos con esto del orden cósmico? Como esa estratificación entre los dioses, ¿no? ¿Cuál dios sería el más importante y cómo surgiría esa jerarquía de dioses, ¿no? Y entonces aquí en el primer relato vemos que es por peleas, ¿no? Por violencia otra vez. La victoria de Marduk en la guerra justifica su jerarquía, que esté el dios principal, eh, porque ganó la guerra, ¿no? En el relato de la Ogdoada, entonces más bien se trata de las fuerzas contrarias complementarias, y más no habría tanto una jerarquía, sino que sería más bien la complementariedad de las fuerzas. Y el orden cósmico en Génesis 1 se nos relata otra cosa completamente diferente, que la Tierra es una creación buena, que es ordenada, que Dios la ordena poco a poco, y que aparte de que la tierra es una creación buena y que está ordenada por Dios, a Dios no solamente le importa el trabajo, sino que culmina en el sábado, que es el día de descanso, ¿no? Ahí vemos entonces la finalidad de cada relato, ¿no? El primer relato se encarga de exaltar a Marduk. Lo que quiere hacer es exaltar a Marduk y legitimar el poder de Marduk y de Babilonia. El relato de la Ogdoada se trata más bien de ver cómo el equilibrio eterno entre las cosas del mundo y cómo ese equilibrio es creador. Es más como algo más místico, ¿no? Sin embargo, el relato del Génesis, lo que pretende hacer, lo que pretende contarnos, la narrativa que pretende posicionar es de enseñarnos quién es Dios, ¿no? Y no solamente quién es Dios, sino que quiénes somos los seres humanos, sobre todo refiriéndonos al pueblo hebreo, y cuál es el propósito del mundo. Ok, entonces hay otra pausa para respirar y para que vayamos haciéndonos preguntas, ¿ya? Antes de tomar una pausa, porque ya me falta poco, todavía tengo varias diapositivas, pero antes de tomar una pausa quiero que veamos algo importante, ¿no? Génesis no se escribió en el vacío, sino que se escribe en diálogo y en contraste con otros relatos del mundo antiguo. Por eso es la necesidad que tuve yo de presentarles estos relatos que de pronto no los conocían, ¿no? Que se parecen al Génesis, que probablemente las personas que escribieron el libro de Génesis conocieron de estos relatos, pero no es una copia. No se trata de una copia textual de que solamente cambiaron el nombre de Marduk por el nombre de Yahvé o de Elohim, sino que es un relato que bebe de otras fuentes, pero que en diálogo con estas otras fuentes hace diferencias y diferencias importantes, contrasta con los otros relatos del mundo antiguo para decir diferentes cosas, ¿no? Para decir que, por ejemplo, que Elohim o que Yahvé no es un Dios como el resto de dioses, no es un Dios que crea al humano para la servidumbre, no es un Dios que a través de la violencia ha logrado su poder, sino que es el Dios único, creador, que hace las cosas buenas y que en medio de esas cosas buenas que hace, también le interesa el ser humano como imagen de Dios, ¿no? Eso por decir algunas cosas. Los relatos cosmogónicos también responden a preguntas existenciales más que científicas. Esa es otra de las conclusiones que quiero que podamos tomar en cuenta. Y también que cada cultura usó los símbolos y las estructuras propias de cada cultura para responder a su necesidad de identidad y para responder a las preguntas acerca del sentido, acerca de quiénes son, ¿no? Eso es bien importante. Entonces, con esto no estoy diciendo que el Génesis es una copia de los otros relatos del mundo antiguo, sino que los escritores del Génesis dialogan con otros relatos para demostrar que su Dios no es como el resto de dioses, ¿no? Para decirles nuestro Dios es mejor, Yahvé es mejor porque él tiene otras preocupaciones, no es un Dios violento o atado a otras cosas, sino que es un Dios al que le importa la dignidad humana. Ok. Miren, justo lo tengo escrito aquí en esta diapositiva.
Entonces, más allá del origen físico del mundo, el Génesis 1 nos habla de un origen identitario, o sea, de la identidad que debemos tener los que creemos y los que confiamos en Dios, en Elohim, ¿no es cierto? El relato bíblico de la creación no solo dice Dios creó el mundo, sino que también dice que Dios lo creó bueno, nos dio la imagen de Dios a nosotros y nos dio un propósito, una vocación en el mundo. Recordemos también que en el relato de Génesis 1, vemos como el Señor ya le dice al ser humano que los crea hombre, varón y hembra, los crea y les dice que su trabajo está en poblar el mundo, ¿no? Y en sojuzgar la creación, en ser mayordomo de la creación de alguna manera, ¿no? Esto construye una imagen colectiva, una identidad colectiva, que esa identidad colectiva dice, nosotros no somos frutos del caos ni de la guerra entre dioses, como dicen las otras personas, sino que nosotros somos parte de un proyecto divino que tiene, porque Dios nos ha hecho con dignidad, con responsabilidad y con libertad. Bien. Por último, cuando alguien pregunta qué es el ser humano, una persona, un biólogo, un científico, una persona que está aprendiendo estos temas en la academia, en la universidad, nos puede hablar de evolución, de genética, de física y de diferentes cosas, pero el relato de Génesis responde algo distinto, ¿no? El ser humano es imagen de Dios, con capacidad de relación, con creatividad, con ética. El ser humano también, bueno, este tipo de afirmaciones, este tipo de relatos dan forma a nuestra manera de vernos, de actuar y de convivir, ¿no es cierto? Nos dice quiénes somos y también por qué importamos, ¿no? Entonces, eso nunca va a venir de parte de los científicos, ¿no? Los científicos nos va a decir, bueno, el universo se creó de esta manera por el Big Bang, porque hubo una explosión enorme que tardó miles de millones de años en hacer este tipo de cosas y va a querer dar como un detalle del cómo y del por qué de cada cosa, ¿no? Pero no va a responder las preguntas que no tienen que ver con la causalidad, sino con la identidad, ¿no? Y esas preguntas son las que sí responden los relatos. Los relatos cosmogónicos y sobre todo que responde de una manera muy hermosa el relato de Génesis, ¿no? Y ok, hasta aquí entonces la diapositiva. Voy a dejar de compartir la pantalla y vamos a ver qué podemos conversar antes de que se termine esta sesión. Ok, entonces preguntas. Ahora sí, estamos con todo para responder las preguntas, porque lo siguiente que nos toca es entonces una comparación entre el Génesis 1 y el Génesis 2. Vamos a ver entonces, antes de eso, preguntas o cosas que se queden ahí en la nebulosa que no se hayan entendido. Fran, yo tengo Una una pregunta. duda. Ok, vamos primero con Camila y después con Carolina. Ay, ya. Verdad, es que no sé si me he confundido, pero ahí, o sea, Génesis fue básicamente inspirado por Dios, ¿no es cierto? Y o sea, los otros relatos, ¿en qué se basaron para escribir? Ok, esa es una muy linda pregunta, ¿no? Sí, definitivamente nosotros desde la fe lo tenemos clarísimo, ¿no? Génesis y toda la Biblia es inspiración divina, ¿no es cierto? Inspirada por Dios. Ahora, inspirado por Dios, tiene que ver con que Dios, de alguna manera, anima al ser humano a escribir esos relatos y de esa manera, ¿no? Pero también siempre todos los pueblos han querido responder esas preguntas de identidad. Y entonces vemos como cada pueblo del mundo antiguo va a tener sus relatos para responderlo, ¿no? Y ahí esos relatos no son inspirados por Dios, pero son relatos que ellos encuentran para responder sus dudas existenciales, ¿no? Entonces ahí son cosas que de generación en generación se van diciendo, ¿no? Y tienen que ver con la sabiduría popular, más o menos, ¿no? Entonces, más o menos de ese origen tiene. No son inspirados por Dios, pero intentan, como todos los mitos fundacionales, responder las preguntas acerca
del ser humano, ¿no? De la existencia del ser humano. No sé si respondí bien la pregunta. O sea, sí, O si gracias. queda otra pregunta ahí. Si en lugar de despejar las dudas puse más. Sí, pero no sé O- cómo o- explicarte. Ya, ok. De pronto la pregunta tenga que ver con cómo entonces ellos supieron cómo se creó el universo si es que Ajá, no fueron inspirados por Dios, ¿no es cierto? así más o menos. Ya, entonces la, la pregunta es que ellos no supieron, ellos lo están explicando desde donde están, ¿no? Desde la observación. Y ellos ven, por ejemplo, que el agua les da un poco de temor, un poco de miedo, porque es algo caótico y que hay gente que de pronto se va al agua y después ya no aparece más, ¿no? Y entonces tienen este temor con el agua, observan diferentes cosas y van escribiendo, ¿no? Historias acerca del agua, acerca de cómo vinieron los dioses, acerca de las cosas. Es más que nada eso, ¿no? Ellos no reciben así una revelación del cielo que les diga exactamente cómo se creó el universo, sino que lo explican desde sus medios. Uh-huh. Mm, Ya me hizo cara de que no le gusta la respuesta. Diga, Carolina, ¿cuál es la pregunta? bueno, mi pregunta, o sea, casi parecido, pero con respecto a los tres relatos o sea, pasaría a ser los dos relatos, aparte de Génesis, como mitos, porque, o sea, en base así no habrá un poco de similitud, pero en sí, o sea, para mi ver sería como mitología, o sea, no Uh-huh, mitología, como mentira o como, o sea, o como algo de ellos, o sea, su versión uh-huh, original de ellos, o sea, para mi ver. uh-huh. Exactamente, exactamente. Son relatos mitológicos, ¿no? Y como decíamos, mitológicos no porque ellos estén diciéndoles mentiras a los niños, sino que es como ellos explican desde historias y desde narrativas el origen del mundo en una era, sobre todo en una era precientífica, ¿no? Que no se basa en lo que se puede demostrar, sino en sus propias experiencias. Eso sí, tienes toda la razón, esos son relatos mitológicos. Y bueno, la relevancia es entonces que Génesis eh, de alguna manera dialoga con esos relatos, ¿no es cierto? Eh, y muestra cómo, aunque tienen similitudes ahí entre los relatos, el relato de Génesis es superior porque nos muestra un Dios diferente, ¿no? Un Dios superior, de alguna manera. Eh, sí, entonces sí, es muy buena esa apreciación. Y otra pregunta, o sea, la Biblia en sí está escrito, o sea, así digamos en Génesis está escrito por digamos, por un siervo o por algunos, o sea, el solo Ujú. libro de Génesis. Ok, ahí también es una pregunta interesantísima. Y hay dos maneras de responderla, depende de lo que crea cada uno. La tradición cristiana y la tradición judía también nos ha contado y nos ha dicho que el libro de Génesis y que de hecho que todo el Pentateuco, que los primeros 5 libros de la Biblia, pertenecen a la autoría de Moisés, ¿no es cierto? Seguramente todos lo hemos escuchado y está en la Biblia mismo que la ley y los profetas, bueno, sobre todo los libros de la ley, fueron escritos por Moisés, ¿no? Que se referiría a los 5 primeros libros de la Biblia. Eso por un lado. Sin embargo, desde los estudios bíblicos, desde los estudios de la alta crítica, las ciencias bíblicas y toda esta cuestión, eh, se piensa de manera diferente, ¿no? Y incluso las dos personas, los que son bastante conservadores y dicen que Moisés escribió toda la Torah, y los que dicen que no, ambas partes concuerdan en una cosa, que aunque haya sido o no haya sido Moisés el autor de estos primeros libros del Génesis, eh, lo que ya llega a nosotros, la edición que ya llega a nosotros, no es la edición de Moisés solamente, sino que sería una edición posterior. Y entre los conservadores le dicen que sería Esdras el encargado
de hacer la edición final del Pentateuco. Entonces Esdras vive muchos años después de Moisés, como 500 años, 400 años antes de Cristo, ¿no? 2400 años antes de nosotros, más o menos. Entonces eso piensan desde la parte conservadora. Ahora las personas no tan conservadoras van a decir que Génesis no lo escribe una persona, sino que lo escriben diferentes personas, y no solamente diferentes personas, sino que en diferentes épocas y diferentes tradiciones, ¿no? Eso de pronto les voy a pasar un pequeño escrito para que puedan enterarse de esa perspectiva, que es una perspectiva menos conservadora, ¿no? Pero sea como sea, si lo haya escrito Moisés o lo hayan escrito varias personas, el texto que nos llega ya viene editado después, ¿no? Por eso, si vieron ahí en las diapositivas, decíamos que el texto del Génesis probablemente estaría datado del siglo V antes de Cristo, o sea, 500 años antes del nacimiento de Cristo, y Moisés vivió aproximadamente unos 2000 años, 2000 años antes de Cristo, más o menos. 1500, 2000 años antes de Cristo. Entonces ahí hay un desfase casi de 1000 años, un poquito más. Ok, ¿más preguntas? ¿O más conversación? Ok, bueno, entonces esta sería como esta parte del Génesis, y también les dije, ¿no? Que si querían traer preguntas acerca del relato de Génesis 1, lo hicieran. No sé si tienen así preguntas específicas del relato de Génesis 1, pero ya vemos, ¿no? Cómo, por ejemplo, en el relato, hay diferentes problemas con el relato de Génesis 1, ¿no es cierto? Si no les suena uno de esos, es que imagínense que dice que las plantas se crean en un día y los astros, o sea, el sol y la luna, se crean en un día diferente, ¿no es cierto? Y primero se crean las plantas y después el sol, ¿no es cierto? Eso dice el Génesis 1, vamos a revisarlo. Y entonces mi pregunta para ustedes es, ¿cómo podríamos explicar eso del Génesis 1? ¿Por qué primero se crean las plantas y después los astros? No todos a la vez, por favor. Vamos a ver entonces dónde está eso que les acabo de decir. Voy a compartir de nuevo la pantalla y vamos a ver cómo primero se crean las plantas y después los astros. ¿Han leído esa parte? No. Ok, vamos ahorita a darnos cuenta. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Hoy creo que... Bueno, veamos ahí. El versículo 9, vamos a ver. Dijo también Dios, júntense en las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, el versículo 11, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su género, y que su semilla esté en él, sobre la tierra, y así fue. Y produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, árbol que da fruto, cuya semilla está en él, y según su género, y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del día tercero. Ok, entonces en el tercer día Dios crea las plantas, ¿no? Las plantas, los árboles, los frutos, las semillas, y después el versículo 14 nos va a contar acerca del otro día, ¿no es cierto? En el día 4, entonces, a las mañanas del siguiente día, dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para los días y los años,
y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así, ¿no es cierto? Entonces aquí nos está contando de los astros que separan el día de la noche, o sea, la luna y el sol, ¿no es cierto? Y ahí vemos cómo se hace, cómo dice Dios que fue así. Y el versículo 18 dice, ¿no es cierto? Para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno, ¿no es cierto? Y ahí fue la tarde y la mañana del día cuarto. Entonces en el día tercero se crea eh, la, las plantas y comienzan a dar fruto, y en el día cuarto se crea se me fue, los astros, las lumbreras, ¿no? ¿Cómo puede ser eso posible, no? ¿Acaso no aprendimos nosotros en la escuela, o no solamente en la escuela, sino en la experiencia, ¿no? Que para que existan plantas tiene que haber la luz del sol, porque las plantas buscan la luz del sol para crecer, ¿no es cierto? ¿Y cómo podemos entonces explicar ese tema? Perdón, mi hermano Panchito. Sí, mi hermano, adelante. Yo entiendo algo de aquí que es palabra de Dios, ¿no? Dice que en Ajá. el versículo 11, ¿no? Dice, ¿sí me escucha? Sí. Dice, y dijo Dios que haya vegetación sobre la tierra. O sea, primeramente tenía que haber la tierra para que sobre ella venga la vegetación, que produzca la vegetación, ¿no? O sea, porque para mí, digo, me sonaría un poco ilógico para mí, ¿no? O sea, que haya la tierra, pero que la tierra esté vacía y haya querido formar el sol. Entonces el Señor es sabio. O sea, me pone a pensar a mí que primero dijo la tierra y dijo, no, sobre la tierra necesito tener vegetación, necesito tener árboles y después las lumbreras, ¿no? O sea, es algo que se me pasa a mí nada. Sí, y ahí la idea, ¿no? La idea nuestra es que desde lo científico no se puede reconciliar eso. No se puede decir el primero nacieron las plantas y después recién salió el sol, ¿no? La ciencia nos indica que el sol tiene millones de años y que después viene la tierra y después se forma y después cuando nace la vida nacen las plantas, ¿no es cierto? Es lo que nos cuentan desde la parte científica. Y un poco el propósito de esta clase es que podamos en nuestra cabeza no tener que partir la cabeza en dos, ¿no? Una para creer lo que me dice la Biblia y otra para creer lo que me dice lo que me dicen en la escuela, ¿no? Sobre todo a quienes de alguna manera nos hemos encontrado con ese desafío, ¿no? Estudiando diferentes cosas, porque eso es lo que nos vamos a encontrar. Y esas son las preguntas que mucha gente nos va a hacer, ¿no? ¿Cómo dice la Biblia esto? ¿Cómo puedo creer yo en la Biblia si la Biblia dice estas cosas y en la escuela me enseñaron otra cosa, ¿no? Y un poco esta es la idea de esta clase, que podamos entender que los relatos de la Biblia tienen su propio sentido, su propia razón de ser, su propio propósito, ¿no? Y el propósito de los relatos de la Biblia, como vimos antes, no es un propósito científico, no es un propósito, por decirlo de alguna manera, un propósito de ser exacto en las cuestiones comprobables por la ciencia, porque esa es la manera de ver el mundo del hombre moderno, sino que lo que pretende hacer es responder a otro tipo de preguntas, ¿no? A las preguntas más importantes, que serían las preguntas acerca de quién es Dios y cómo es Dios, ¿no? Entonces, si es que nosotros enfocamos nuestros ojos en ver qué nos dice el texto bíblico, sobre todo el texto del Génesis 1, acerca de quién es Dios, vamos a encontrar la riqueza. Pero si entonces nos ponemos a ver si fue primero el huevo o la gallina, nos vamos a perder esa parte de la riqueza, ¿no? Entonces, mi manera de responder, ¿por qué el texto de la Biblia dice que primero se crean las plantas y después el sol?
Pues porque el texto de la Biblia no nos está hablando de fotosíntesis, no es un libro de texto científico de fotosíntesis, no que las plantas se alimentan de la luz solar y todas esas cosas, sino que es un texto que en lugar de fotosíntesis nos habla de lo bueno que es Dios y de cómo ordenó el caos con sus manos, ¿no? Entonces ahí tiene otro sentido. Ok, discusión, preguntas, alguna cosa acerca de esto. Yo tengo una pregunta. Eso, vamos con las difíciles. En el Génesis, el versículo 29 dice, no, espérame, ya, ahora sí. En el versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, en ese día Dios creó un ser humano hombre y un ser humano mujer, ¿no es cierto? Ujú. También dice en el 29, y dijo Dios que aquí que os he dado toda planta que habla en plural, o sea, habla para dos, Ajá, para los ¿cierto? dos. Sí. Y también dice que se multipliquen y sojuzguen la tierra, ¿verdad? Ujú, Después de eso pasamos al versículo de Génesis 2, ¿verdad? Y ahí nos dice que el hombre estaba solo, ujú, pero no está en concordancia en cuanto al tiempo, porque en la creación, bueno, en el séptimo día creo, habla de dos, pero después solo habla de uno. ujú. Esa, Entonces, ¿cómo puede ser eso? O sea, Esa pregunta es magnífica, esa pregunta es muy, muy buena pregunta y nos daría pie para comenzar lo que tenemos para la siguiente clase, que es una comparación entre el relato del Génesis 1 y el relato del Génesis 2. Para responder, no voy a responder toda la pregunta porque la quiero para la siguiente clase, es que el texto del Génesis 1 nos cuenta un relato de la creación que no termina en el Génesis 1, en el último versículo del Génesis 1, sino que va a terminar en el Génesis 2, ¿verdad? Si te das cuenta, el Génesis 1 debería terminar no en el último versículo ese, sino en el versículo 3 del Génesis 2, ¿no es cierto? Cuando el Señor descansa en el día sábado, ¿no es cierto? Y el otro relato comenzaría en el Génesis 4, ¿no es cierto? Sí, hasta ahí sí te ubicaste. sí, eso sí. Ok, entonces ahí son dos relatos paralelos, son dos relatos distintos de la creación. Y vamos a ver la diferencia de cada relato. Por eso el Génesis 4 comienza como si nos estuvieran contando la historia otra vez. Perfectamente la Biblia pudiera comenzar con el versículo del Génesis 2:4, ¿no es cierto? Estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Si ves, podría comenzar ahí otra vez, tranquilamente, si todo lo demás no estuviera y nos presentaran la primera página de la Biblia con el versículo 4, estaría perfecto. Y es porque ahí comienza otro relato de la creación del Génesis que tiene diferencias y diferencias importantes, como tú te acabas de dar cuenta, con el primer relato del Génesis 1. Y eso lo vamos a abordar la siguiente clase, así que no me extiendo demasiado. Ya, bueno, ahí quedaron algunas cosas más que quería preguntar, pero bueno. Ok, sí, pregunta nomás. Entonces, si fuera así, bueno, ¿por qué dividen así los versículos? No sería más fácil, ¿no? Para entender para el lector, Ajá. que estos versículos en donde, bueno, se saltan, podrían ponerle en el primero, y bueno, creo que hubiera menos equivocaciones, porque si bien fuera, yo pudiera comprender que Dios hizo en esos días de la creación a dos humanos, hembra y mujer, o sea, Ujú, macho y hembra, ¿no? Y ujú. después, no sé, por alguna razón puede que algo pasó y solo quedó el hombre, y después volvió a crear a otra mujer que sería Eva, ¿no? Ajá. Y Sí, entonces, y también es como que, no sé si he escuchado de que Adán tuvo otra mujer y todas esas cosas, pero de bueno, ahí digo, no dice la Biblia, así que no sé. sí, de hecho es una explicación rabínica, esa cuestión de la historia de la primera mujer, ¿no? De Lilith, que se menciona en algunos libros rabínicos. Pero sí, son dos relatos
distintos y que hacen un énfasis distinto. Lo vamos a ver en la siguiente vez que nos reunamos, sobre todo estas dos cosas, porque es muy bonito estudiarlo. A mí me parece una cosa genial darnos cuenta de las diferencias, porque cada diferencia tiene su sentido simbólico, como decíamos antes, ¿no? Entonces sí, tienes razón en esa parte y sería mucho mejor que nos hubieran, lo hubieran separado mejor. Y la razón de esto es porque cuando la Biblia se escribe, no se escribe con versículos y capítulos. Se escribe de una sola, todo así como de corrido. Incluso ni siquiera, vamos a ver a ver si puedo buscar ahora un pergamino del Antiguo Testamento. Se escribe todo de corrido y ni siquiera las palabras, en algunos lugares, ni siquiera las palabras se separan, sino que está todo así de corrido, y a la gente que le tocó ordenar y traducir eso, entonces fueron ordenando cada palabra y después, bastante después, incluso después de Cristo, después de 1000 años, le pusieron el orden de los versículos y capítulos, ¿no? Eso es algo bastante nuevo. Vamos entonces a ver si es que encuentro por aquí una imagen de un pergamino antiguo. Pero, o sea, bueno, si fuera así, tal vez, digamos, los que tradujeron se pudieron haber dado cuenta, ¿no? También hubiera sido incorrecto para ellos, me supongo. Y al Es, pasar de los años, bueno, las personas pudieron haber interpretado de diferentes maneras, ¿no? Bueno, también las traducciones al pasar los años van perdiendo fidelidad, supongo. Entonces, eso es lo también yo discrepo en que, bueno, al pasar los años pueda que las cosas no hayan llegado bien, ¿verdad? Esa es la traducción original. sí, más que nada, más que no hayan llegado bien, porque la gente que ha hecho el trabajo de estudiar los textos, de recopilarlos, de hacer el tema que se llama de la crítica textual, han hecho un enorme trabajo y han cogido pergaminos de muchos años con otros de menos años y han comparado y han hecho un montón de cosas como para hacer que nosotros estemos seguros de que lo que tenemos ahora es lo mejor que han podido sacar, ¿no? Lo más fiel que han podido sacar, y han hecho un muy buen trabajo en ese sentido. El tema de que se haya dividido así por versículos y por capítulos, es que acertaron en un montón de lugares, pero no en todos, ¿no? No le pusieron bien a todos los lugares correctos. Y este es un ejemplo de eso, ¿no? Entonces, es claro que en algunos lugares se dieron cuenta de cómo más o menos debían ir los versículos y los capítulos, pero en otros lugares lo hicieron así como que un poquito diferente a lo que tú dices que sería mejor para entender. Y bueno, de pronto ahorita dices, no, esa es una excusa medio rara, pero después, conforme vayamos estudiando otras partes del texto bíblico, esto también pasa en otros lugares, donde claramente se ve que podrían haberle movido uno o dos versículos más abajo el siguiente capítulo o el siguiente título, porque también las Biblias que tenemos ahora nosotros en nuestras manos tienen títulos antes de cada capítulo e incluso en medio de los capítulos, y el texto bíblico normal no lo tiene, ¿no? Entonces ahora te muestro uno para que veas un poquito a lo que me refiero. Ya, gracias, hermano. Mira, entonces aquí tenemos uno de los pergaminos. Este es uno de los pergaminos que se encontró con los rollos del Mar Muerto. Y si ves, bueno, este de hecho es una falsificación, las noticias acerca de una falsificación de los pergaminos, pero es así como igualito al original y se puede ver ahí como, vamos a hacerlo más grande. Se puede ver ahí, si ves como que no hay ninguna separación y hay palabras que están, que ni siquiera las palabras tienen separaciones, ¿no? Aquí sí hay, aquí parece que todo fuera corrido, y hay, incluso se encuentran con estos huequitos y con ese tipo de cosas. Entonces, a los traductores les toca organizar toda la vaina, ¿no?
Esto, por ejemplo, parece una sola frase, pero aquí hay varias palabras, ¿no? Y en los que saben, por ejemplo, ya de la ortografía hebrea, y ya cachan, por ejemplo, que cada palabra tiene sus tres iniciales, ¿no? Y van organizando el texto. Pero en medio de eso que hicieron, se les pasaron algunas cosas, ¿no? Como esta parte del Génesis 2, desde el versículo 3. Pero ahí inténtalo como ejercicio, ¿no? Intenta desligarte un ratito del Génesis 1 y comienza a leer el Génesis 2 desde el capítulo 4 sin pensar en Génesis 1 y te vas a dar cuenta que es un relato que no requiere del otro para tener sentido. Y esa es la mayor manera, la mejor manera de darse cuenta que son dos relatos independientes. Ya, hermano, muchísimas gracias. Ok. Bueno, no sé si es que diga, pero cuando Dios le dice que, bueno, ya se unen Adán y Eva, ¿no? Dice que dejarás a tu padre y a tu madre, ¿no? Pero mm, tenían padre ni madre los dos, ¿no? Entonces, bueno, creo que los decía para la futura generación que iba a salir, ¿no? Sí, claro, es que es un relato, imagínate que no es un relato, a ver, no estaba Moisés, asumiendo que Moisés fue el escritor de estos textos, no es que estaba Moisés ahí escondidito detrás de un árbol viendo lo que Dios le decía a Adán y Eva, porque Moisés es de una época súper posterior, ¿no es cierto? Entonces, el relato que hace Moisés no lo hace para Adán y Eva, sino que lo hace para que lo escuchen otras personas. Y entonces tiene sentido decirles eso, ¿no es cierto? Dejarán su padre y su madre. Porque, como tú dices, ¿no? Para las generaciones posteriores sí tendría sentido, pero para Adán y Eva no, porque ¿de dónde saca a suegra Adán? Ya, Exacto. ya la última, ahora sí. Dale. Bueno, Dios habla de todas las creaciones de animales y todo eso, y con bestias me supongo, ¿no? Que habla también de dinosaurios. De los dinosaurios. Ok, sí. O no habla de la extinción, y si fuera así, debían extinguirse todas las especies, pero Ajá. realmente fue solo esos animales, ¿no? O sea, Ujú. no sé, es como que queda un hueco, que dónde quedan esos, o cómo pasó, ¿no? Sí, y esa, por ejemplo, es una pregunta que nos hacemos nosotros a la luz de los anteojos del hombre moderno, porque nosotros, los hombres modernos, conocemos que existieron dinosaurios, ¿no es cierto? Y lo conocemos porque es innegable, nadie puede decir que los huesos se los inventaron o los reconstruyeron, ¿no? Entonces, nosotros conocemos que existieron dinosaurios. La gente de la época antigua probablemente ni sabía de la existencia de los dinosaurios. Los que escribieron la Biblia probablemente ni se les pasó por aquí la existencia de los dinosaurios, entonces tampoco lo pusieron en el texto bíblico. Eso más o menos, porque si nosotros nos afianzamos a lo que nos cuenta la ciencia acerca de los dinosaurios existieron en una época en la que el hombre no existía en la Tierra, ¿no? Entonces, no habrían convivido. Obvio, pero entonces, o sea, había creación antes de lo que creara Dios, pues, porque creó junto con todas esas creaciones. Ajá. Sí, porque otra vez vuelvo a hacer énfasis en eso, ¿no? El tema de la creación que nos cuenta, también nos cuenta, por ejemplo, que el mundo se hizo en 6 días y Dios descansa en el séptimo, ¿no es cierto? Que todo lo que hay en el mundo se crea en un tiempo que no da ni para construir una casa, ¿no? O bueno, sí, de pronto personas super pros pueden construir una casa tranquilamente en 7 días, pero es un tiempo en el que mucha gente no pudiera construir una casa, ¿no? Y cómo Dios construye todo el universo, porque también nos habla del cielo y de la tierra, ¿no? Y hay varias maneras de lo conservador de explicarlo. Algunos te pueden decir, bueno, pero es que hay un hueco entre el Génesis 1.1 y el Génesis 2. Ese hueco en el que la tierra estaba desordenada y vacía. Pudo haber algo antes porque Dios no hace las cosas desordenadas. Esa es una respuesta que
podemos escuchar desde lo conservador. Sin embargo, mi respuesta gira más bien en torno a la idea de que la Biblia no nos va a explicar todas las cosas, no nos va a explicar todas las cosas acerca de la creación, porque no pretende hacer eso, no es un relato científico. Entonces no vamos a encontrar la idea de los dinosaurios. Como te digo, a los escritores ni se les pasó por aquí que había dinosaurios. Entonces, ellos lo que quieren contarnos es que el que creó la Tierra fue Dios, ¿no? Y no pretenden hacerlo científico y comprobable, sino que podamos conocer a Dios a través de ese acto creativo. Y sí, Dios inspiró eso. Dios inspiró la historia del Génesis 1 y que Dios lo haya inspirado no quiere decir que esa historia nos tenga que contar todos los detalles y satisfacer todas nuestras curiosidades acerca de la creación, porque no lo hace, como vemos no lo hace, ¿no? Mi hermano Pachito, perdón. Sí, o sea, es muy interesante el escuchar todo eso, porque en verdad, como decía mi hermano Dani, o sea, como que quedan huecos, ¿no? Pero uno viéndolo bien, o sea, yo analizando aquí la palabra, como dice, es inspirada por Dios, ¿no? Y dada para los. En este caso era, como decía, es Moisés, ¿no? Ujú. Pero en cada uno de estos temas lleva un título, digamos, que creo que les costó mucho el poderles poner títulos, versículos, capítulos y todo eso, ¿no? Ujú, Porque en el segundo dice, habla de Adán y Eva, ¿sí? ujú, En el capítulo 3 dice la caída del ser humano. Nos va dando como espacios, o sea, de cómo se va, cómo va pasando y va sucediendo las cosas dentro de aquí ya en la tierra, cuando ya fue formado todo eso, ¿no? Y bueno, y cada uno de sus capítulos van tomando. Entonces, ahí van tomando, para mí, digo, van tomando la concordancia de esos huecos, de esos vacíos que va quedando, ¿no? O sea, que qué pasó con esto y se relaciona con lo otro, ¿no? O ujú, sea, más o menos digo yo, va por ahí la formación de cómo fue escrita la palabra, ¿no? ujú. Sí, ahí hay algo bien interesante en lo que nos cuenta el hermano, ¿no? Hay diferentes cosas que vemos que intencionalmente la Biblia nos quiere contar y otras que no nos cuenta. Y las que nos cuenta intencionalmente tienen una intención espiritual de ser contadas, ¿no? O si no una intención espiritual, una intención que tiene que ver con la creación de la identidad del pueblo o de explicar cómo es Dios. Eso es lo principal que nos quiere explicar la Biblia, no tanto la cuestión eh, científica, que es la preocupación más del ser humano moderno, como decía. Entonces, eh, y bueno, lo que les decía también, este tema de los versículos, capítulos, y de hecho, sobre todo los versículos y los capítulos, se crea muy, muy posterior. Los capítulos fueron introducidos alrededor del siglo XIII casi, y ahorita estoy ahí tomando el dato, y incluso ya todo se termina más o menos en el siglo XV, siglo XVI, la cuestión de los capítulos y versículos. Y desde que se hizo eso, entonces eh, así continuó hasta nuestros días, ¿no? No ha sido muy modificado. Y los títulos que tenemos en la Biblia ni siquiera son de esa época, sino que si usted busca cada versión, la nueva versión internacional, la Reina Valera y las diferentes versiones que tenemos en español, cada versión a veces tiene títulos distintos. Entonces, esos títulos también a veces los ponen las propias editoriales que crean las Biblias, ¿no? Bien, entonces, bueno, creo que tuvimos un largo tiempo de clase. No quiero tampoco como abrumarlos con demasiadas cosas. Así que muchas gracias por asistir y la última parte de la clase es la que más me ha gustado porque esta clase se llama Génesis para curiosos y cuando compartimos nuestras curiosidades y nuestras preguntas, entonces se enriquece mucho más la clase. Gracias a todos los que pudieron ser parte. Si usted sabe de alguien que quiere ser parte de esta clase, pues adelante, mándele los links, hágale ver los videos o o alguna cosa que tengan ahí en mente para hacer llegar esto a más gente. También les podemos mandar esta clase grabada, que la voy a subir
a YouTube probablemente, para que también la pueda ver gente que esté interesada en verla. Bueno, entonces terminemos con oración. Mi hermano Pachito, perdón que le corte. Yo quisiera pedir un favor bien grande. Al principio, como es que me costó un poco introducirme y meterme a profundizarme a las tres formas diferentes, sí, de lo que es Génesis, de lo que hablábamos, de lo que usted nos enseñaba al principio. Ujú. Entonces, quisiera pedirle el favor, como dice que va a subir a YouTube o no sé por dónde vaya a enviar, porque me gustaría analizarle más, porque en mí sí quedó un poco quedé con un poco, como decir, de dudas, ¿no? De intriga, sí, sí. De intriga, sí. Justo para eso es la idea de grabar las clases, para los que no puedan asistir, pero también para quienes quieran repasar para satisfacer las dudas. Entonces sí, yo al grupo que creé les voy a mandar los links de las clases, ¿ya? Ok, cerremos con oración. ¿Alguien quiere acompañarnos con la oración final, tal vez? Bueno, yo mismo, me va a tocar a mí mismo. Oremos juntos. Amado Dios, gracias por este tiempo que hemos podido compartir. Gracias por tu amor, por tu misericordia, porque eres bueno y eres fiel con todos nosotros y nosotras, Señor. Gracias por lo que leemos en tu palabra, Señor, por poder conversar también de los estudios bíblicos, no solamente de la Biblia, sino de lo que la gente ha estado estudiando acerca de la Biblia, de las diferentes cosas que podemos aprender en este espacio y de todo lo que hacemos, Señor, porque a veces tenemos incertidumbres, a veces tenemos dudas, a veces no hay espacios en los que podamos preguntar así con confianza, Señor, y queremos que tú nos ayudes a que este espacio pueda ser un espacio en el que podamos expresar esas cosas y que aunque no tengamos todas las respuestas, tú edifiques nuestro corazón por medio de las conversaciones que podemos tener en este espacio, Señor. Gracias por la oportunidad de servirte también de esta manera y por la vida de mis hermanos y mis hermanas. Llévalos con bien y que podamos, Señor, siempre sacar algo de provecho para nuestra edificación de lo que hacemos aquí. Todo esto te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Nos vemos entonces, hermanos, la siguiente vez, el siguiente miércoles. Y ánimo, vamos a estar estudiando entonces la comparación entre Génesis 1 y Génesis 2. Esto va a estar muy, muy bueno. Lean los dos capítulos y si hay preguntas, anótenlas para tener varias cosas que conversar. Nos vemos. Adiós, adiós. Dios le bendiga, hermanos. Bendiciones, Chao, mis hermanos. bendiciones, bendiciones.